noches, bienvenidos a Foro Médico, de nuevo ingresando a sus hogares, como digo siempre sin permiso, tratando de hablar como cada jueves de temas importantes relativos a la salud y con los mejores profesionales del país a los que los tenemos acostumbrados. Hoy vamos a hablar de una patología, de una enfermedad que aparece en cierta etapa de la vida. Ya vamos a ver también cuáles son los factores que lo predisponen y sobre todo se trata de un órgano muy noble como es el hígado, ¿sí? Pero vamos a hablar del hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Bueno, ya le preguntamos este tema al doctor que nos acompaña esta noche, el doctor Sergio Morínigo. Él es gastroenterólogo, hepatólogo, por supuesto, y también especialista en endoscopía digestiva. Lo saludamos. ¿Qué tal, doctor? Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá. Bueno, vamos haciendo una introducción un poquito a lo que es nuestro tema, lo que es el hígado graso. El hígado graso es producido por una acumulación de grasa en donde más del 5% de los hepatocitos, que son las células del hígado, están con macrogotas de lípidos, con presencia de lípidos. Y actualmente es la enfermedad hepática crónica más frecuente en el mundo, con una prevalencia estimada del 30%. Llegando en Latinoamérica incluso hasta el 45% en algunas zonas, y en Europa un poquito más bajo, hasta el 25%, lo que responde mucho a nuestros hábitos alimenticios por sobre todo. ¿En Paraguay cómo estamos? Y en Paraguay se estima más o menos una prevalencia similar al resto de Latinoamérica, entre 30 a 40%. Guarda una estrecha relación con la calidad de vida, obviamente, ¿no? Y realmente se ve que en las poblaciones, digamos, más susceptibles por el tema de la alimentación, que por ejemplo que es más fácil acceder, digamos, a una alimentación, por ejemplo, basada en comidas rápidas, en carbohidratos, si tienden al sobrepeso, como el resto de nuestra población paraguaya. De hecho que si la gran mayoría está con hipertensión, o con diabetes, o con obesidad, también sufre de esta patología, y muchas veces no es diagnosticada o se diagnostica tarde. Se diagnostica tarde, sí. ¿Una persona puede vivir con el hígado graso sin tener síntomas? Generalmente, en un principio, esta enfermedad no da ningún síntoma. El hígado graso no duele. Eso es algo que muchas veces en la consulta nos preguntan. Los pacientes suelen venir por un dolor en el costado derecho justamente, y nos preguntan diciendo si puede ser el hígado, si puede ser por esto, o incluso ya vienen con un examen ya ecográfico diciéndonos que le salió en algún momento de su vida, se hicieron y le salió hígado graso. Y nos preguntan si puede ser la causa del dolor eso. Y realmente el hígado graso no duele. Sí nos puede dar, por ejemplo, un malestar estomacal, nos puede dar más bien síntomas generales, pero dolor no, ¿verdad? Si hay dolor, deberíamos investigar otra causa, por ejemplo, la vesícula, el estómago, ir viendo qué es lo que pasa realmente. Ya, ¿y cómo se diagnostica, doctor? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo una persona sabe que tiene hígado graso, por ejemplo? ¿Esto sale en los controles de rutina? Que uno puede hacerse, no sé, digo, de sangre o algo así. La forma que tenemos de diagnosticar el hígado graso es mediante la ecografía. La ecografía, digamos que es un estudio no invasivo, es rápido, justamente es menos costoso que hacer otro tipo de estudios, y justamente ahí ellos tienen unas cuantas mediciones que pueden realizar, y ahí se detecta la grasa en el hígado. También podemos ver de acuerdo a las mediciones que tienen ellos, si es un hígado graso leve, moderado. Sí, en lo que es los exámenes de laboratorio, muchas veces incluso puede salir normal. Puede que el hepatograma incluso podemos tener un hígado graso bastante avanzado, podemos tener incluso una fibrosis hepática,
y nada, sigue estando normal nuestro perfil hepático hasta que ya es muy tarde, ¿verdad? Por eso no es una medición, digamos, para hacer un diagnóstico en laboratorio. O sea, no hay que quedarse tranquilo con un diagnóstico, digamos, de una rutina de sangre, Claro. que arroje resultados donde me diga, bueno, no tengo hígado graso, pero sin embargo tengo un estilo de vida que sí me podría decir, tenés posibilidad Claro. de tener hígado graso. Claro, justamente en eso justamente que estás Claro. mencionando es lo que tenemos que hacer hincapié. Por ejemplo, nos viene un paciente que sí tiene ciertos factores de riesgo que para nosotros sí cuentan, por ejemplo, son la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, que sí son factores para desarrollar el hígado graso, la obesidad, el sobrepeso. Todos esos, viene un paciente a la consulta con todos esos factores de riesgo y el paciente viene con un hepatograma normal. Nosotros no nos podemos quedar tranquilos con eso. Sí tenemos que investigar un poco más. Y, por ejemplo, en la ecografía tenemos que, si nos sale un hígado graso, tampoco queda ahí, digamos, no termina ahí la evaluación, porque nosotros tenemos algunos scores, algunas puntuaciones, por ejemplo, una que se llama FIB4, que básicamente es hacer unos cálculos, digamos, unos cálculos matemáticos, digamos, que nos da un porcentaje de que el paciente podría desarrollar o no una fibrosis en el futuro. Y si nos sale un valor un poco elevado, deberíamos someterle a algunas pruebas un poco más profundas, digamos, para buscar, digamos, la fibrosis, como la elastografía, el fibroscan, que sí ya pueden detectar una fibrosis. ¿La fibrosis y el hígado graso es lo mismo, doctor, o no? No es lo mismo. Digamos, ya sería una progresión ya de la enfermedad. Ya. Porque primeramente lo que tenemos es una acumulación de grasa, que es el hígado graso. Posteriormente eso condiciona un estado proinflamatorio del organismo. Esto puede evolucionar muchas veces a una esteatohepatitis, que ya sería justamente un paso previo, digamos, a lo que sería la cirrosis, pero es un estado inflamatorio donde ese hígado graso ya es ya causa inflamación. Sí, ya tiene mucho más riesgo. Y si eso sigue avanzando, se van formando lo que es la fibrosis, que básicamente es, como le explicamos a los pacientes, son como pequeñas cicatrices que va quedando en el hígado. Y eso muchas veces no se puede retroceder del todo lo que son una vez que ya está fibrosado el hígado, porque claro, es más complicado. Claro, porque como las cicatrices como que ya queda básicamente. Totalmente. Entonces el hígado se va dañando y justamente con el fibroscan o la elastografía nosotros tenemos forma de cuantificar, digamos, cuánta fibrosis tiene el hígado. Cuán dañado ya. Cuán dañado está el hígado. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de la noche. Me permite, Dale. Doctor, agradeciéndole como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. Vamos a un brevísimo corte comercial y enseguida regresamos con este tema que está muy interesante. Quédense allí. Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico y hablando de hígado graso. Nos acompaña el doctor Sergio Morínigo. Él es gastroenterólogo, hepatólogo y también especialista en endoscopía digestiva. Estábamos conversando en la pausa de lo importante que es no quedarse tranquilo en la primera etapa de un examen de rutina que uno se hace mensualmente, sobre todo si está transitando una diabetes o una hipertensión, algún problema de obesidad. Y muchas veces hay gente que es gordita o que es obesa y se va y se hace un examen y dice, ah, no, a mí me salió todo perfecto. Pero hay que quedarse tan tranquilo porque el hígado graso puede estar solapado o no. Puede estar ahí, a pesar de que en el examen de rutina salga todo bien, doctor.
Sí, de hecho que no nos podemos quedar tranquilos con un examen de laboratorio nada más. Como te estaba diciendo anteriormente, eh, puede incluso hasta en la etapa de cirrosis podemos tener un laboratorio normal. Imagínese. Y ya tenemos, o sea, ya llegamos tarde. Justamente en eso insistimos mucho, que o sea, en prevenir, en llegar antes, digamos, a todos los diagnósticos, porque ahí es donde podemos actuar. Justamente cuando esto descubrimos en las etapas iniciales. En ese momento es reversible, sí, doctor. De hecho, ahí es donde podemos hacer algo al respecto. Ahí es reversible, ahí podemos tratar. Cuando tenemos un hígado graso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo tratamos el hígado graso? Porque esa es una pregunta que siempre tenemos en el consultorio. Y primero que nada, lo principal es un cambio en el estilo de vida. Lo que tenemos que hacer es, primero, una reducción de peso si hay sobrepeso o obesidad. Tenemos que, si somos diabéticos, hipertensos, tenemos que tratar también lo que son las patologías de base del paciente. Sí, insistir también, por ejemplo, o sea, toda la parte nutricional es muy importante, porque todo esto se produce primeramente por un desbalance entre el aporte de nutrientes y la utilización, ¿verdad? Que no se utiliza todo, se empieza a acumular la grasa. Sí, tenemos que lograr un déficit calórico, hacer si es que necesitamos hacerlo con un profesional, con un nutricionista, un nutriólogo. Y también ayuda mucho a ese proceso hacer ejercicio físico. De hecho que no existe un fármaco milagroso que ayude, digamos, más que el ejercicio y la dieta. Es lo fundamental en esto. Sí, después vamos a hablar también un poquito. Hay algunos tratamientos que sí son bastante nuevos, que sí podrían mejorar, pero ya son en ciertos pacientes. Pacientes, por ejemplo, que ya tienen un cierto nivel de fibrosis, que podría tratar de hacer retroceder un poco. Pero en lo que es la parte inicial, en el diagnóstico inicial, cuando solamente es un hígado graso leve, moderado, es hacer dieta y ejercicio, no hay otra. Y incluso esto va a mejorar todo lo que es el síndrome metabólico, ¿verdad? Porque haciendo dieta, ejercicio, también vamos a mejorar todas las otras patologías de base. Totalmente. Va a mejorar también nuestro peso, va a mejorar la diabetes, va a mejorar la hipertensión. O sea, estamos mejorando completamente, ¿verdad? Sí. ¿Qué incidencia tiene el alcohol en el hígado graso, doctor? Bueno, ahora realmente hubo un cambio en los conceptos. Sí tenemos, ahora ya no hablamos solamente de hígado graso alcohólico, hígado graso no alcohólico. Ahora hablamos primeramente de una enfermedad esteatóxica del hígado. Y primeramente tenemos que definir si el paciente tiene o no tiene uno o más factores de riesgo cardiometabólico, que son todo lo que habíamos mencionado: obesidad, diabetes, hipertensión, tabaquismo, apnea del sueño. Y bueno, y ahí tenemos que cuantificar cuánto alcohol el paciente está consumiendo por día, para ver hacia dónde nos vamos. Si el paciente consume 20 a 30 gramos de alcohol por día, 20 gramos para la mujer o 30 gramos para el hombre. ¿Qué sería 20 gramos? 30 gramos sería que una copa, 2 copas, ¿cómo? Y realmente con 2 latas de cerveza, por ejemplo, ya estaríamos llegando a eso. Por ejemplo, en las mujeres, porque cada lata tendría, si hacemos un cálculo rápido, tendría 14, 15 gramos de alcohol. Pero eso sería mantener ese consumo diario en el tiempo. O sea, no estamos hablando ahora mismo de un consumo casual.
estamos hablando de un consumo sostenido, ¿verdad? Sostenido en el tiempo. Gente que Sostenido. toma todos los días, que hay. Sí, Que hay muchísima hay gente. muchísima gente que toma Sí. todos los días. Bueno, cuando tenemos menos de esa cantidad por día y tenemos el factor de riesgo, hablamos de una enfermedad esteatóxica asociada a una disfunción metabólica. Si es que superamos 50 gramos de alcohol por día o 60 en el hombre, ahí ya hablamos de una enfermedad hepática relacionada con el consumo del alcohol. Y ahí nos queda, digamos, una zona gris que antes no teníamos digamos, una definición clara. Que de hecho ahora justamente el año pasado justamente se cambiaron varios conceptos y se quedó como que podría ser de causa mixta. Que entonces vamos a hablar de una enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción hepática, o sea, una disfunción metabólica y al alcohol. Eso sería, por ejemplo, entre 20 a 50 gramos en la mujer y en el hombre 30 a 60 gramos. Y tenemos, por ejemplo, si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, porque hace rato hablábamos de que sí había un factor de riesgo. Si no tiene y el paciente consume más de 20 gramos en la mujer o 30 gramos, ya hablamos de una enfermedad asociada al alcohol nada más. ¿Que puede ser cirrosis? No, ¿O no necesariamente todavía? No necesariamente, porque va a seguir los mismos, va a seguir la misma progresión que con el hígado graso, que no está relacionado con el alcohol. Bueno, primeramente va a ser un hígado graso. Eso depende de muchos factores realmente para decir en cuánto tiempo eso se va a convertir en cirrosis. Hay muchos pacientes que esto lo desarrollan más rápido ya por factores genéticos. También tiene un factor genético entonces. También influyen factores genéticos, factores ambientales, porque incluso vas a ver y habrás escuchado, por ejemplo, hay personas que te dicen que tomaron toda la vida y no le pasó nada. Sí, muchísima gente dice, yo jamás he tenido ningún problema y tomo desde los 20 y tienen 50, por ejemplo. ¿Son casos excepcionales? Y, o sea, probablemente esa persona tenga hígado graso o tenga algo más, pero solamente para mencionarte eso con respecto a otros pacientes que sí tienen un consumo menor, digamos, en el tiempo, pero sí incluso llegamos a ver una cirrosis más temprana. Y ahí sí, o sea, también hay un factor genético, aparte del ambiental, aparte del consumo del alcohol, aparte de todo lo que estábamos mencionando, que también influye, digamos, en la progresión hacia la cirrosis. Y luego de la cirrosis también ya eso digamos, deja el campo fértil para desarrollar un carcinoma hepatocelular. ¿Qué sería un cáncer? Un cáncer de hígado, ¿verdad? Ajá, un cáncer de hígado. ¿Y cómo estamos en Paraguay con el cáncer de hígado? ¿Hay cifras estadísticas que se manejan? ¿Cuáles serían? Y realmente con la parte de la estadística, realmente en Paraguay mismo luego estamos un poco flojos con lo que es la estadística, pero sí, o sea, tenemos... Pero en consultorio sí hay casos. Ustedes como profesionales casos, sí, ven ese tipo de cuadros. Sí, ¿o no? yo estaba en el hospital de clínicas y ahí se ve bastantes pacientes con cirrosis, se ven muchos pacientes, o sea, cirrosis de muchas etiologías, porque esto no solamente es por el alcohol y no solamente es por el metabolismo. También puede ser por virus. Claro. Que ahí entra también lo que es hepatitis. También puede ser, por ejemplo, una patología autoinmune. Claro, o sea, miles de situaciones. Hay muchas causas. Y ahí también de ese grupo, digamos, esos terminan en cáncer. En cáncer. Bueno, vamos a hacer otra pausa, doctor. ¿Me permitís un brevísimo corte comercial? Enseguida regresamos con ustedes. Estamos hablando hoy de hígado graso y bueno, y todo lo que puede derivar un hígado graso hasta llegar a un cáncer, imagínense ustedes. Así que quédense allí, enseguida regresamos.
Regresamos ya con el tercer segmento de Foro Médico y hablando con el doctor Sergio Morínigo. Él es hepatólogo, él es gastroenterólogo y bueno, especialista en endoscopía digestiva. Y justamente le estaba preguntando también en la pausa, él decía, no hay síntomas, o sea, no es que me duele el hígado, me duele. Generalmente decimos, ay, me duele el hígado. Bueno, el hígado ya nos dijo, no duele. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos hígado graso? Qué difícil está llegar entonces con esa enfermedad a tiempo, doctor. Bueno, mira, sí, realmente es difícil porque sí, sabemos que no, la mayoría no tenemos el hábito de ir a hacernos un chequeo, digamos, de rutina. Si es que alguno tiene, es la minoría. Totalmente. Pero sí está esto demostrado que la mayoría de las veces que encontramos un hígado graso es porque no hacemos una ecografía por otro motivo. Por ejemplo, vas a la urgencia por un dolor abdominal o por otra cosa. Y nada, ahí justamente en esa ecografía ahí descubrís que tenés hígado graso. Vos no sabías. Porque es algo silencioso, incluso no hace falta que ni tengas malestar estomacal, nada. Responde netamente, digamos, a nuestros hábitos, a nuestro estilo de vida. Si es que es difícil realmente, digamos, sí, saber, digamos, yo tengo, por ejemplo, tengo hígado graso. Entonces, porque no es lo mismo, por ejemplo, que bueno, tengo una tos, tal cosa, entonces claro, por eso voy a la urgencia, claro. ¿No es cierto? Ahora, el método diagnóstico por excelencia es la ecografía, me decís. Digamos, el que puede definir realmente que tenemos un hígado graso. En realidad, digamos, es, digamos, el estudio diagnóstico inicial, digamos, que le hacemos a los pacientes. Porque es lo que tenemos más a mano, ¿verdad? Es lo que incluso tenemos en las urgencias, es lo que tenemos alcance, digamos, en la mayoría de los centros hospitalarios del país. Sí, es mucho más accesible, por ejemplo, que pedirle, por ejemplo, una elastografía. Entonces, para hacer una evaluación inicial que eso sí también tratamos de insistir con los médicos de atención primaria, justamente con los médicos clínicos, que sí, por ejemplo, viene el paciente, sí, que ya tiene factores de riesgo, todo, ir haciendo esa evaluación principal, e incluso si pueden ya ver lo que es lo que te había comentado hace rato, el score, digamos. Porque si ese score sale elevado, ya deberían enviarle junto al hepatólogo, al gastroenterólogo, para hacer una evaluación un poco más exhaustiva. Y ahí justamente ir a buscar, digamos, lo de la fibrosis. Sí. Incluso nosotros tenemos forma de ver, digamos, la cantidad de grasa, incluso por resonancia y todo. Incluso te digo, pero eso sabemos bien que a fines prácticos no es práctico. ¿No guarda relación con la edad del paciente? O sea, puede una persona de 30 años, 35, incluso 30, ¿por qué no? Debutar con un hígado graso. Una persona que tiene, por ejemplo, un sobrepeso, una obesidad, algún factor de riesgo. Realmente no tiene mucho que ver con la edad. Sí se vio, por ejemplo, que en los hombres es más frecuente. Ah, mira. Pero igual, o sea, es mínima la diferencia. Sí es netamente relacionado con lo que estás mencionando, lo de la obesidad y todo eso. Y cada vez es más frecuente en personas más jóvenes. Eso justamente es el problema. Que antes, por ejemplo, sí se veía en personas un poquito más grandes y ahora cada vez se ven en personas más jóvenes. Incluso viendo un poquito los reportes, se ven niños. Por Dios.
Es que con nuestro estilo de vida yo creo que van a ser cada vez más las personas que van a tener hígado graso, porque sabemos que Sí. la obesidad va en aumento en el país. Incluso hablamos de la franja etaria infantil hoy Sí. día, que consume cero fibras, más alimentos ultraprocesados, bebidas gasificadas. Todo eso conlleva también de que tengan una calidad de vida en disminución, ¿no? Así mismo. Ujú. Doctor, en relación a los nuevos conceptos que se manejan para actualmente para el abordaje terapéutico, me dijiste al principio del programa que había como un cambio en cuanto a ese abordaje y sobre todo a la introducción de nuevos fármacos que son muy, muy importantes y que podrían tener alta relevancia en el tratamiento. Sí, justamente ahora tenemos nuevos fármacos para el tratamiento. De hecho que para el tratamiento del hígado graso ya se probó de todo. Se probó desde metformina, se probó las estatinas. Y todos eran estudios cortos, no tenían, digamos, un impacto muy importante. Tampoco es que mejoraba mucho el paciente, entonces se dejaba otra vez de lado. Sí, por ejemplo, hay un estudio, digamos que hay un fármaco que se llama pioglitazona que sí se podría utilizar, que si en algunos países no está aprobado, que es para tratar pacientes con hígado graso y diabetes. Solamente Ambas enfermedades. ambas cosas. Sí. O sea, siempre, o sea, todo lo que teníamos hasta ahora, digamos, era más bien para tratar, digamos, la enfermedad de base. Porque a eso debemos apuntar, ¿verdad? Tenemos que tratar de forma combinada todo lo que es la enfermedad de base del paciente. Ya todo con las estatinas, incluso por eso es que se probaba lo de la metformina, incluso. ¿Las estatinas también contribuyen a disminuir el hígado graso de alguna manera o no? Se llegó a probar, pero no es que hubo una respuesta así a disminuir la dislipidemia del paciente, pero el hígado graso no sirve como una opción terapéutica para eso. Sí, ahora tenemos dos fármacos que aparecen ahora justamente a fin del año pasado y este año. Uno de ellos sí ya tenemos en nuestro país, que es la tirzepatida, que justamente también se puede utilizar para pacientes con síndrome metabólico, para pacientes con diabetes. Y el que sí hay que hacer un punto con este nuevo fármaco que se llama resmetirom. Es un fármaco nuevo, es un fármaco recién aprobado por la FDA. Y este fármaco en particular ya podría incluso actuar cuando el hígado ya está en una fase con una inflamación, con fibrosis. E incluso podría ayudar a mejorar eso, hacer retroceder la fibrosis. Es muy importante entonces ese hallazgo, ¿no? Claro, es un hallazgo muy importante y el tema es cuándo, sería el costo, cuándo vendría a nuestro país. Eso pero todavía no contamos con ese lo del fármaco. resmetirón aún no, porque es algo que salió recién. Algo nuevito, ¿verdad? Algo que salió recién, pero probablemente... Pero está disponible en el mundo. Está Entonces, disponible en el mundo. Eso ya es una buena noticia. Así Sí. mismo. Bueno, y con eso se podría revertir Con eso se casos podría de fibrosis, revertir. por ejemplo. ¿Y el cáncer? Y el ¿Para el cáncer? Bueno, y ya metiéndonos en lo que sería el carcinoma hepatocelular. Sí. Primeramente tenemos que mencionar que el cáncer hepatocelular tiene una frecuencia muchísimo mayor en los pacientes cirróticos. De ahí la importancia de no tratar de no llegar justamente a la cirrosis, porque ahí ya estamos, o sea, una vez que estamos con el hígado cirrótico, le estamos dejando, digamos, un territorio fértil para el carcinoma, ¿verdad? Para que pueda debutar el carcinoma. Sí. Y justamente ahí es que nosotros con los pacientes cirróticos cada tanto estamos haciendo pruebas para justamente le hacemos seguimiento en el consultorio para tratar de ver lo antes posible que si aparece un nuevo nódulo.
Claro. investigar los nódulos que ya encontramos. El tema con el cáncer es que la única forma, digamos, de que le podríamos ayudar al paciente sería, o sea, tenemos varios. Uno se llama TACE, digamos que sería haciendo una quimioembolización, que llegamos a hacer eso en el hospital de clínicas. Realmente son contados los pacientes, pero llegamos a hacer y tiene una buena respuesta. El tema es que tiene que reunir ciertas características el nódulo para que sea sometido a ese para que sea tratamiento. sometido a la quimioembolización, ¿verdad? Totalmente. Y después ya solamente queda el trasplante hepático. Que es algo que no hacemos en Paraguay. Que llegamos a hacer 2 trasplantes hepáticos hace ¿Acá en Paraguay? Hace 2 años. Uno es exitoso, incluso está todavía por ahí, está súper bien el paciente. Mira, yo no sabía. Qué bueno. Está súper bien el paciente. Y el otro realmente no tuvo un buen desenlace, pero porque ya estaba bastante complicado la situación. Se llegó tarde. Sí. Pero el tema es que justamente eso es lo que deberíamos potenciar, ¿verdad? La prevención. La prevención primero y después el tratamiento oportuno. Doctor, ¿me permitís? Vamos a hacer otro corte brevísimo para venir con la parte final del programa. Estamos hablando hoy de hígado graso, un tema no menor que hay que tener en cuenta y sobre todo las recomendaciones que está dando esta noche el doctor. Ya regresamos. Regresamos con la parte final del programa con el doctor Sergio Morínigo, hepatólogo, gastroenterólogo, y bueno, muy interesante realmente la charla, aprendimos mucho sobre lo que es el hígado graso y él me había dicho en el segmento anterior de que se hicieron trasplantes en Paraguay. Realmente yo no sabía, porque generalmente cuando hablamos de trasplante de hígado siempre estamos buscando respuesta en el exterior. Hay muchos pacientes que hacen campañas, personas que hacen campañas para ir a operar, a hacer el trasplante hepático en el Garrahan de Buenos Aires o en algún lugar en el Brasil. Entonces yo no sabía que en Paraguay se hacía. Se hicieron 2, me dijiste. ¿Por qué no se sigue incursionando en los trasplantes en Paraguay, por ejemplo, doctor? A ver. Bueno, de hecho que se llegó a hacer más trasplantes. Sí. Solamente con éxito. Con éxito. Justamente sí, se siguen yendo esos pacientes a clínicas, siempre se van a sus controles. Dentro de, digamos, los últimos 10 años sí hicimos unos cuantos trasplantes hepáticos exitosos. El tema es que sí hay un problema, digamos, de que no funciona bien lo que es todo lo que conlleva una unidad de trasplante o sea, en el país, porque no tiene mucho apoyo también, digamos. Sí requiere una financiación, requiere, digamos, aparte del personal, digamos, porque lo que se hizo realmente se hizo a pulmón. Y como la mayoría de las cosas que se hacen en Paraguay, también el trasplante renal, vamos a decir, muchas veces están los profesionales, se consiguen los insumos, pero hay un montón de cosas, ¿sí? Incluso la condición social y económica del paciente tiene mucho que ver, porque no es que trasplantas un paciente y el paciente se va a su casa, tengo un hígado nuevo, tengo un riñón que funciona, sino los medicamentos de compatibilidad que tiene que consumir el paciente por el resto de su vida, guarda relación con muchos factores, doctor. Y mira, realmente el costo que conlleva un trasplante, digamos, un trasplante hepático sería incluso menor que un paciente con tratamiento. Que un paciente con tratamiento con biológicos. Totalmente. Pero no sé, no hay esa óptica, parece. Pero, digamos, no hay, digamos, ese espíritu por tratar de impulsar lo que es el trasplante. Nosotros tenemos muchísimos pacientes que sí, incluso tenemos una unidad de trasplante en el hospital de clínicas. Ahí está el profesor Girala, que es un genio. Girala, sí. Que es un genio, que el que dirige, digamos, ahí la unidad también. Y
Nada, mira, básicamente es llevar, digamos, a pulmón todo, porque no hay un apoyo real, digamos, hacia la unidad. Claro, no hay una inversión. No hay una inversión, pero ya se demostró incluso que sí se pueden hacer las cosas cuando se quiere. Claro. Incluso el paciente está bien, o sea, le salvas la vida a las personas con el trasplante. Y la calidad de vida también que tiene. Y la calidad de vida que tiene, pero tendrías que incluso ver cómo mejora, digamos, un paciente cirrótico. Básicamente la calidad de vida que tiene es... hay muchísimas cosas que deja de hacer, que no puede hacer, que le dificulta hacer, y que va recuperando después de hacerse el trasplante. Eso es lo lindo, en realidad, es lo que deberíamos apuntar. Totalmente, pero así como no hay inversión en prevención, sí, ¿sí? Porque no es lo mismo actuar antes que actuar después. Tampoco hay inversión en esto, que es fundamental. Como dice el doctor, todo lo que el paciente va a gastar en biológicos, ¿sí? Se puede invertir todo ese dinero para hacer un trasplante de hígado que le dé calidad de vida y que no necesite de esos biológicos. O sea, cambiar simplemente el lugar de la inversión, diría yo. Sí, es hacer una ecuación tan simple, pero bueno, tiene que haber voluntad política también para esto y priorizar la salud, lamentablemente. Y mucho más tratándose de niños, porque hay casos, por ejemplo, como el de Santino, que recientemente estuvo en todos los medios de comunicación, solicitando un niñito pequeño que tiene que hacerse trasplante de hígado y tiene que ir al exterior, por ejemplo, para hacerse el trasplante. Sí, lo que es la experiencia que tenemos, digamos, en el hospital de clínicas es en pacientes adultos, en realidad. Sí. En niños, sí. ¿Es más difícil, doctor, acá en Paraguay o no? Probablemente no. O sea, es más difícil por la anatomía, todo sí cambia un poco, y también tener los donantes, todo. Es totalmente otra unidad, digamos, la que hace la parte quirúrgica, digamos, la parte pediátrica. Y en adultos también tienen que tener donantes. Y mira, justamente los donantes no son lo que... Justamente los donantes no son el problema. Ajá. No es lo que falta, porque te pones a pensar y... No sé, hay muchas personas, por ejemplo, que incluso... su familiar tiene un accidente y no sé, incluso no tiene problema en que se done, digamos, sus órganos, ayudarle a otra persona. Y mira, no hay un lugar, digamos, donde pueda donar ese órgano. Es una pena, ¿verdad? Porque se pierde una oportunidad. Una oportunidad, es cierto. No hay tampoco una campaña, digamos, para hacer ese tipo de trabajo de recolectar esa parte, porque es un tejido. Cuando hablamos de trasplante, no hablamos del trasplante del hígado de una persona a otra persona a su hígado. Explica un poquito de qué se trata el trasplante para que la gente pueda entrar en contexto, doctor. En realidad, vos sabés que le hacen, o sea, eso es lo que es lo complicado. Es muy complejo, y también la unidad quirúrgica del hospital de clínicas que hizo el trasplante es un capo el doctor que le hizo el trasplante. Eso también no hay muchos doctores que hagan lo del trasplante. Sí, lo que pasa es que tenés que hacer con una máquina, digamos, de una circulación extracorpórea. Básicamente se clampa, digamos, las dos partes del hígado, y de verdad quitas el hígado y metes el otro hígado y tenés que hacer funcionar, ¿verdad? ¿Es el órgano completo? ¿No es solamente una parte del tejido que se trasplanta? Le ponen el hígado y incluso tienen que conectar, digamos, todos los vasos. Pero entonces tiene que ser con donante vivo. Con donante vivo. Donante vivo. Con donante, entonces tiene que ser una campaña similar a la que se hace para el corazón, doctor. No, de hecho que, mira... En el mundo se hace con donante vivo. Acá en nuestro país, digamos, solamente lo que hicimos es cadavérico. Ajá. Pero tiene que ser, digamos, mira, lo que se hizo, por ejemplo, es... mira, está en emergencias médicas, por ejemplo. Sí. El paciente fallece y en ese momento se tiene que hacer la ablación. Se tiene que hacer la ablación del hígado. Y se tiene que conservar perfectamente ese hígado. ¿Cuántas horas después de muerto?
ahí mismo, o sea... En el momento, calentito, cuando está ahí. O sea, ahí Ajá. mismo se tiene que hacer la ablación. Por eso es que, por ejemplo, cuando hubo uno de los trasplantes nos dijeron que era las 9 de la noche, ahora va a haber trasplante y nos fuimos al hospital. Y era... Bueno, ahí se hace la ablación y termina la ablación y ya tiene que estar el equipo esperando en el hospital de clínicas con el paciente ya acostado. Es un poco complicado y sí dura muchas horas el proceso, pero eso es lo que hacemos ahora. Y digamos, el paciente fallece y ahí se tiene que... Ahí en el momento se hace la ablación del hígado. Uh-huh. Y ahí se lleva, digamos, el órgano y ahí se hace el trasplante. O sea, no puede pasar mucho tiempo, digamos... no se puede perder el tiempo como para hacer el procedimiento. Interesantísimo. Un día vamos a hablar, vamos a ver si podemos traerle al doctor Girala también para hablar vamos a traerle al trasplante hepático, que es apasionante también. Y bueno, y aprendimos muchísimo también. Yo tenía entendido, te juro, que era el tejido nada más, que había tejidos que se podía trasplantar, quizás en otros casos, no sé, ¿verdad? Pero de acuerdo a la gravedad también quizás del paciente, no sé. Pero vamos a ir profundizando este tema. De todos modos, es algo que se puede hacer en Paraguay, hay potencial. Y bueno, como dije, falta la voluntad y la inversión, así como en prevención. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo. ¿Dónde atendés, doctor? Yo ahora estoy atendiendo en el Centro Médico Francés, que tengo mi página en Instagram. Por favor, ¿puedes decir? Que me pueden seguir, que es @doctor.sergiomorínigo. Y nada, ahí ven, ahí subo algunos materiales educativos. Claro. Ahí también estoy poniendo los días que estoy atendiendo. Perfecto. Y eso. Bueno, perfecto. Vamos a seguirte entonces, doctor. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias. Y bueno, nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación, también a Emi Cofier por el estilismo y por supuesto a la doctora Lorena González de la Clínica Galema. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y será hasta el próximo jueves.